Ellas en acción. Salud, dinero y amor por el 98.5 de El Heraldo. Y los abordamos con nuestros amigos y nuestros abogados del despacho de La Vega y Martínez Rojas. Y en esta ocasión nos da muchísimo gusto saludar al abogado Claudio Martínez. Claudio, muy buenas noches. Qué gusto saludarte. Qué gusto saludarlas, María Elena y Romina. ¿Cómo están? Y a todos sus radioescuchas. Con todo el gusto aquí. Gracias, Claudio. Oye, y tuvieron un evento el día de ayer donde se hablaron de temas laborales, ingresos netos, en fin, toda esta estructura que viene cambiando y transformándose. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Claro que sí, se llevó a cabo el desayuno que tuvimos del despacho enfocado en materia de plataformas digitales. La verdad es que nos hemos posicionado como uno de los despachos con más conocimiento en la materia y pues quisimos hacer un desayuno para que tanto clientes, amigos y cualquier persona interesada en la nueva regulación de materia en plataformas digitales pueda llegarse de más información de este tema tan novedoso, como dijimos ayer en el desayuno, un bicho tan nuevo que pues tenemos que empezar a conocer todos. Claudio, muy buenas noches, te saluda Romina Román y un tema que ha generado mucha expectativa, por supuesto, es esta prueba piloto que se inició de la mano con el IMSS para ver cómo iba a funcionar este registro. ¿Qué se platicó en este evento tan relevante sobre este tema en particular? Muy buena pregunta. Fíjate que del tema de la prueba piloto hablamos muy a fondo. Fue presentado por el doctor Ricardo Martínez Rojas y principalmente hablamos de las obligaciones que tienen los patrones en materia de seguridad social. Recordemos que se trata de un programa piloto, lo que significa que es un programa que se puso por vía del gobierno para que podamos ver los aciertos y los errores que pueden tener en las altas y bajas de los trabajadores. Entre los temas que destacaron fue la obligación de todos los patrones en materia de plataformas digitales de dar de alta a todos los trabajadores independientes desde el inicio de la relación de trabajo antes de que se vuelvan trabajadores para que el instituto tenga una noción de cuántas personas están llamadas a convertirse en trabajadores. También platicamos del tema de cómo se deben de hacer los enteros en seguridad social. Una vez que el patrón dio de alta a todas estas personas llamadas a ser trabajadores, al mes siguiente deben de dar otra vez un aviso al IMSS de qué personas sí cruzaron el umbral y se volvieron efectivamente trabajadores. Entre las cosas prácticas que hemos detectado es el hecho de que pues son altas, bajas, altas, bajas, altas, bajas, y tanto el instituto como el patrón tienen la obligación de mes a mes hacer los movimientos afiliatorios de quién sí llegó al umbral, quién no llegó al umbral, quién sí llegó al umbral, y esto pues va a generar en la práctica mucha carga de trabajo para los patrones y para el instituto. Claudio, ¿cuáles serían los puntos más importantes a destacar además de este que nos estás mencionando? Pues mira, yo del evento te podría destacar de entrada que tuvimos la presencia de clientes y clientes de todo tipo. Tuvimos clientes en materia de retail, tuvimos clientes que se dedican a plataformas digitales de transporte de personas, tuvimos clientes de automotrices, tuvimos clientes de empresas de tecnología. Entonces me llamó mucho la atención la gran gama de personas asistentes que fueron, porque nos abre los ojos hasta dónde puede llegar a esta nueva regulación. Me llamó mucho la atención también los temas que tratamos, temas como qué es el ingreso neto, qué es una relación de trabajo en plataformas digitales, cuáles son las obligaciones del patrón en materia de plataformas digitales y los riesgos de no cumplir con estas obligaciones. Tratamos el tema muy importante de la protección de datos, tratamos el tema de la manera en la que se está manejando la seguridad social y sobre todo un tema que se me hizo muy interesante tuvimos una invitada especial, la licenciada Viviana Belausurán de la firma SCAT, que nos explicó cómo es el régimen fiscal en materia de plataformas digitales tanto para el trabajador como el patrón. Entonces tuvimos temas muy coyunturales y muy interesantes de qué es y cómo manejar esta nueva reforma. Gracias, Claudio. Se dieron algunas recomendaciones en este evento, recomendaciones estratégicas. ¿Cuáles son las más importantes si nos las pudieras compartir? Lo primero que vimos como una recomendación estratégica es el hecho de estar bien asesorado. Sé que suena obvio, pero es estar bien asesorado para entender a fondo la materia.
También hablamos de las ciertas inconsistencias con el marco jurídico mexicano que tiene la reforma. Entonces también recomendamos a nuestros clientes que pueden llegar incluso a un amparo en materia de plataformas digitales por la manera en la que está regulado, y mucho hablamos de protección de datos y la manera en la que los patrones deben de cumplir con todas sus obligaciones. Y hay puntos que se destacaron, que tuvieron un eco, que tendrán un eco en el sector empresarial y por supuesto en el sector gobierno, Claudio. Pues entender que es una nueva regulación completa. Siendo una regulación nueva, hay mucha tierra que explorar, hay mucho que conocer. Surgieron preguntas muy interesantes que más adelante van a empezar a hacer más ruido, como el tema colectivo en materia de plataformas digitales, y pues prácticamente estar muy al pendiente de lo que está pasando con la norma, estar al pendiente de la manera en que el instituto y las diferentes autoridades se están desenvolviendo alrededor de ella. Claudio, hay una pregunta que nos han hecho mucho y hay dudas respecto al régimen fiscal aplicable, y también se habló de este tema en el evento del despacho de la Vega y Martínez Rojas. ¿Qué se dijo? ¿Cuáles son las preocupaciones o las conclusiones de este régimen fiscal? Entendemos que, de acuerdo a la miscelánea que se publicó en el Diario Oficial por ahí de junio, las personas trabajadoras de plataformas digitales en materia fiscal realmente no cambió el régimen bajo el que estaban sujetos, toda vez que ya existía un régimen previo de trabajadores o personas que prestaran servicios a través de plataformas digitales. También fue muy interesante el tema porque se habló de la manera en la que se regulan los impuestos por cada uno de los estados. Aparentemente, para el patrón, parte del impuesto que se debe de cubrir cambia de acuerdo a cada uno de los estados, y cada estado tiene un criterio diferente en la manera en la que ciertos impuestos deben de enterarse. Entonces, a pesar de existir una miscelánea uniforme, una de las grandes inquietudes de los clientes es si esta miscelánea que salió el 9 de junio, me parece, en el Diario Oficial, pues protege a los patrones de esta diferencia que hay entre cada uno de los estados al enterar impuestos en materia de plataformas. Si se quisiera acercar con ustedes algún amigo empresario, independientemente del tamaño de la empresa, Claudio, ¿nos se podrían acercar? ¿Nos regalan los teléfonos o algún contacto donde puedan hacer comunicación con ustedes? Claro que sí, cada vez nos estamos especializando más y más. El tema da mucha tela para cortar y es muy interesante porque además cada empresa tiene necesidades diferentes. Entonces sería muy interesante que cualquier empresa que necesite algún tipo de consejo jurídico o algún tipo de orientación nos buscara. Te comparto el teléfono. El teléfono es 55 41 63 2100. Te repito, 55 41 63 2100. Aquí pueden comunicarse y preguntar por nosotros para el tema de materia en plataformas digitales o cualquier otra inquietud en materia de derecho del trabajo que tengan. Información relevante, como siempre, la que nos comparte Claudio Martínez. Él es asociado del despacho de la Vega y Martínez Rojas. Gracias, Claudio, como siempre. Y por supuesto que vamos a seguir consultándote para que nos pongas al tanto de estas actualizaciones y de lo que se está presentando con el tema de las plataformas digitales. Gracias nuevamente. Hasta luego, muy buenas noches. Al contrario, gracias a ti, y quédense con nosotras aquí en el Heraldo Radio. Y seguimos aquí en el Heraldo Radio, y hace unos días platicábamos sobre el síndrome del impostor, que hace que las personas se sientan que nada les sale bien, que no son suficientes, pero también está el lado opuesto, y este es el efecto Dunning-Kruger, en donde las personas se sienten sobrecalificadas y especialistas para hablar sobre cualquier tema y con total autoridad. Para platicarnos de esto, que seguramente nos hemos topado con muchas personas así, ya nos acompaña en la línea Shoshana Turquía. Ella es terapeuta cognitivo-conductual, una experta en conductas humanas. Muy buenas noches, Shoshana, qué gusto saludarte. Buenas noches, pues muchísimas gracias por esta invitación para acompañar a quienes nos escuchan, que se sentían un poquito con el síndrome del impostor, que nadie se diera cuenta de sus defectos, que creían que todo era cuestión de la suerte, que la gente no se da cuenta de su falta de habilidades.
Y en esa conversación pues nos dimos cuenta que el anverso de esa misma moneda se llama Dunning-Kruger. Esta distorsión cognitiva que hace que la gente no esté consciente de la falta de conocimiento y falta de talento que tiene, les hace enrolarse en aventuras que no siempre acaban bien, que los podemos ver entre algunos emprendedores, alguna gente que se dedica a la política, alguna gente que está entrando, por ejemplo, al mundo del arte, que sobreestima su inteligencia, sus habilidades y sus conocimientos, y muchas veces pone en riesgo al resto del equipo que lo está acompañando. Xochana, muy buenas noches. Te saluda Marilena Vega. Oye, ¿y cuáles son las implicaciones que una persona puede tener, no solamente con la sociedad, sino laboralmente hablando, por este padecimiento? Pues el Dunning-Kruger, por ejemplo, se estudia mucho entre los emprendedores, ¿no? Que no saben, que tienen este sesgo que les hace tener una esperanza tan alta, una ilusión tan alta del sueño, del proyecto que tienen, que ponen en riesgo el plan de trabajo y el presupuesto, no solamente en términos de dinero, sino también de conocimientos y relaciones que necesitan para llegar a buen puerto su proyecto, su propuesta. El Dunning-Kruger, bien tratado, podría tener 4 etapas. La más peligrosa, donde se da el pico de entusiasmo, el pico de la confianza, se le llamamos como el periodo del entusiasmo, donde la persona cree que lo sabe todo, que lo puede todo y que todo va a salir pero perfecto. Y esto lo pueden ver con, por ejemplo, las personas que nos van a presentar un proyecto nuevo o que están empezando algo que no necesariamente son expertos en el tema, pero dicen, claro que sí, esto es súper facilísimo, y los demás son unos tontos que no saben y no se atreven, ¿no? O son corruptos o son ignorantes, pero yo soy impoluto, soy inteligente, tengo todas las habilidades y ahí les voy con todo. Seguramente ustedes dos y quienes nos escuchan conocen o han visto a alguien con esas actitudes. Por supuesto que hemos visto a personas con esas actitudes en donde tú cuentas una historia y su historia tiene que ser además mucho mejor, y son expertos en absolutamente todo: derecho, ingeniería, psiquiatría, psicología, medicina, en todo son especialistas, pero ¿se hace o se nace con esta condición, Xochana? Es una condición que se entrena, igual que el síndrome del impostor. El efecto Dunning-Kruger es una respuesta a un entorno social donde te exigen ser el más rápido, el más inteligente, el más hábil, el más guapo y el más rico, porque si no, no mereceríamos estar aquí. Entonces la gente se protege con esta distorsión cognitiva para decir, yo sí merezco estar aquí y ahí les voy con todo. Hay una segunda fase, que ahí es donde digo, aquí viene la esperanza, ¿no? Que quienes tienen las actitudes Dunning-Kruger, pero tienen un buen acompañamiento social, un buen equipo y tienen inteligencia emocional, entran en un espacio que yo le llamo el valle de la desesperanza, ¿no? Cuando se dan cuenta que todo su entusiasmo no les alcanza para llegar a donde quieren ir. Y entonces entra la posibilidad de iluminarnos y entender que es un proceso el adquirir conocimientos, el adquirir habilidades, el construir equipos, y entonces podemos llegar a un espacio sustentable, un espacio que se soporte a sí mismo. El problema es cuando no se baja del pico del entusiasmo y creen que con ese entusiasmo alcanza para cumplir los proyectos. Y hemos visto incluso en los mercados grandes fracasos comerciales porque los líderes están en esta distorsión o en este sesgo cognitivo. Xochana, cuando se detecta que alguien tiene este síndrome, ¿se le puede ayudar? Ya sea si es un familiar o alguna amistad o alguien en el trabajo, ¿se puede ayudar a hacer algo para mitigar esto? Sí. Hay que tener mucho cuidado que la persona que está en este efecto Dunning-Kruger, porque no es un síndrome, es un efecto que es una respuesta ante una realidad. Es primero, pues, poner claro cuáles son las competencias, las habilidades, la experiencia que se requiere para lograr algo y ver cuáles son los caminos para adquirir estas habilidades, este conocimiento, y ayudar a cuestionar dentro del mismo equipo si ya se pasó por ahí, si ya se subsanaron estos huecos de conocimiento. Muchas veces las personas que están en el efecto Dunning-Kruger les falta esta metacognición o la habilidad para darse un pasito para atrás y analizarse objetivamente. Afortunadamente también los terapeutas cognitivo-conductuales podemos acompañar a que la persona logre hacerse tantito para atrás y verse en el espejo y pueda abrir espacio para aprender
aprender y crecer sin poner en riesgo su autopercepción, su autoestima o su rol de liderazgo. Shoshana, yo conozco a personas que definitivamente no se saben si cuentan con este efecto Dunning-Kruger, pero que incluso hasta mienten, pues, ¿no? Se les pueden ver rasgos como narcisistas, de mitomanía también, de inventarse historias con tal de ser la mejor en cualquier ámbito de la vida. ¿Se puede confundir con alguno de estos dos padecimientos o es parte de lo mismo? A ver, todas las personas podríamos creer en el efecto Dunning-Kruger si tenemos un exceso de entusiasmo o si no estamos tan conscientes de las habilidades, de los conocimientos que se requiere para realizar una tarea. En el momento que logramos pasar ese sesgo del entusiasmo y aprendemos a aprender o abrimos espacio para la equivocación o para la retroalimentación positiva, el efecto Dunning-Kruger queda, digamos, descartado. Ahora, las personas que padecen de narcisismo, las personas que están en esas lógicas de yo lo sé todo, yo lo puedo todo por el simple hecho de haber nacido, por supuesto que viven en el efecto Dunning-Kruger y sin pagar renta, ¿no? Como dueños de ese espacio. Entonces podríamos decir que todos podríamos vivir una experiencia en el efecto Dunning-Kruger, pero no todas las personas que viven en el efecto Dunning-Kruger padecen de narcisismo u otras distorsiones cognitivas o de otros problemas cognitivos o de comportamiento. Shoshana, ¿en qué momento se tendría que buscar un especialista con el objetivo de que este síndrome no sea algo que esté afectando nuestro día a día, que sea alguien que nos esté pagando? Mira, este programa lo escuchan muchos líderes, tanto en las empresas como líderes de familia. Y yo les preguntaría, si tu liderazgo no acepta crítica, no acepta cuestionamientos, si no le puedes explicar a la gente a que te rodeas por qué estás haciendo algo o para qué estás haciendo algo, seguramente tienes este sesgo conocido como Dunning-Kruger. Si eres incapaz de aceptar retroalimentación de las personas que puedes confiar o de algún mentor que sea experto en esa área de interés, si no aceptas la crítica constructiva y te pones luego a la defensiva, lo más probable es que estés inmerso en el efecto Dunning-Kruger. Shoshana, ¿cómo darle la vuelta? Exactamente, ¿no? Esa era la pregunta, porque nos queda un minutito y me parece de la mayor relevancia. ¿Cómo lidiar con alguien que tiene Dunning-Kruger y que porque muchos se dan cuenta, pero otros no se dan cuenta? Yo diría que veamos la tarea o el emprendimiento con un espacio de distancia, si nosotros ahí consultemos si el proceso que está viviendo ese proyecto es el adecuado, si puede compararse a otros proyectos similares, si somos capaces de ver qué habilidades nos hacen falta como líderes y como parte de ese equipo. Si somos incapaces, estamos adentro del efecto Dunning-Kruger. ¿Qué hacer en ese caso? Si tú tienes un jefe, un líder que padece de eso, pues lo primero es cuestionar no a la persona, sino la tarea o el proyecto. Ser sutil en los cuestionamientos. Poner una ruta de salida donde se salve la dignidad de la persona que está dentro del efecto Dunning-Kruger, porque acuérdense que es una forma de decir yo sí tengo las razones para estar aquí y a mí no me saquen de este juego. Y para quienes vean que lo están padeciendo y no quieran ir a una terapia, acuérdense que después del pico del entusiasmo viene el valle de la desesperanza. Y para salir de ahí hay que hacer una tarea cotidiana de aprendizaje, de habilidades, de conocimientos, de tareas y rodearse de un equipo que nos pueda criticar constructivamente lo que estamos haciendo. Ahí tienen, amigos, consejos de salud mental por demás relevante para nuestro día a día. Ojalá consideremos esto y mucho más. Por lo pronto, muchísimas gracias, Shoshana Turkia. Ella es terapeuta cognitiva conductual. Gracias y muy buenas noches, Shoshana. Gracias a ustedes, amigas, y buenas noches a quienes nos escuchan. Acuérdense, un poquito de autocrítica y crítica constructiva siempre nos va a hacer bien. Nosotros vamos con nuestro comentario final. Gracias y buenas noches. El comentario final. Dinero y amor. Salud, dinero y amor con Marielena Vega y Romina Román. Lunes 10 de la noche, jueves 9 de la noche. Sigue teniendo una excelente noche en el 98.5 de El Heraldo Radio.